Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa de Enfoque Cimarrón, un programa de análisis, reflexión y diálogo sobre distintos temas del acontecer social. El día de hoy vamos a dedicar el espacio para reflexionar sobre un tema muy importante que ya lo hemos tocado en mesas anteriores, pero el día de hoy queremos darle el énfasis al financiamiento de la educación, particularmente en el tema de educación superior. El día de hoy vamos a dialogar con Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal? Y con Roberto. Ya conocidos de todos ustedes y esperamos que sea pues una reflexión útil para el público y que aportemos a la discusión de este tema tan relevante. Vamos a hacer un corte para observar lo que preparó el equipo de producción. Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la misión de la educación superior está orientada a contribuir al desarrollo sostenible y al mejoramiento de la sociedad como un todo, a través de la formación de profesionales, la creación y difusión del conocimiento, la interpretación, conservación y promoción de las culturas, el ofrecimiento de oportunidades de aprendizaje superior durante toda la vida, la protección y el fortalecimiento de la sociedad civil mediante la capacitación de los jóvenes y el aporte de las perspectivas críticas e independientes sobre las opciones estratégicas a las que se enfrentan las sociedades. La educación superior ha sido uno de los asuntos prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que presentó la iniciativa de reforma a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que incluye la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior. Por ello, el Congreso de la Unión deberá valorar profundamente su factibilidad. Será necesario poner en claro el monto requerido de recursos y los esfuerzos que deberá llevar a cabo el Estado para cumplir con este mandato. Un rasgo clave será la evolución que siga el gasto federal per cápita por estudiante en la modalidad escolarizada durante los próximos años. Este indicador alcanzó su máximo en el 2009 a pesos constantes del 2017 y cayó hasta registrar en el 2017 valores inferiores, en términos reales a los observados en las últimas 2 décadas, de 67,063 pesos en el 2009, de 57,295 pesos en 2015 y de 48,615 pesos en 2017. De acuerdo a las estimaciones, se puede advertir que la inversión sería cuantiosa e implicaría destinar, bajo el escenario de obligatoriedad, recursos regularizables por un total de 11,648 millones de pesos adicionales por año durante el periodo 2019-2024. Los recursos estimados serían indispensables para atender el crecimiento de la matrícula, fortalecer la oferta educativa y la planta docente de las universidades. Finalmente, Rodolfo Tuirán, investigador asociado del Colegio de México, menciona que hay un consenso de que no se trata solo de aumentar la matrícula, sino además de evitar que la masificación redunde en una oferta educativa de baja calidad y poco pertinente. En particular, se requiere evitar que las instituciones educativas respondan improvisadamente a esta demanda. Sin una educación superior pertinente y de calidad, no sería posible romper el círculo vicioso de la exclusión ni ofrecer a los jóvenes más y mejores oportunidades y mayores niveles de bienestar. Vamos nuestro tema, financiamiento a la educación, particularmente educación superior. Yo quiero iniciar señalando que el tema de la educación, pues hay consenso en la sociedad que es un factor clave, es un elemento importante para que la sociedad pueda avanzar, para que la sociedad pueda mejorar sus indicadores de bienestar y es un factor importante además para promover el crecimiento y el desarrollo en un país. Por lo tanto, el financiamiento se vuelve pues crucial para poder sobre todo generar educación para todos los niveles sociales, porque la educación en general, pero en particular la educación superior, un porcentaje importante de la matrícula en este país se concentra en universidades que son públicas y por lo tanto el financiamiento pues es muy relevante. Quiero señalar una cifra. En el año de 1994, el gasto que el gobierno destinaba a la educación representaba el 3.6% del PIB general, básica, educación media superior y educación superior.
A 20 años después, en el 2014, ese indicador solo se modificó a 4.23% del PIB, menos de un punto porcentual en 2 décadas. Eso es una variación, pues no la deseable, no la esperable. Sin embargo, pues ha permitido algunas mejoras en el tema de la educación, ha permitido el incrementar la matrícula, ha mejorado la tasa de cobertura, pero aún lejos de los parámetros que un país como México requiere, ¿no? O sea, si queremos acercarnos a la media, pues ya no diría de los países de la OCDE, diría en la media de América Latina, porque estamos por debajo de América Latina, pues requiere de un esfuerzo mayor por parte de las instancias gubernamentales para mejorar su tasa de cobertura y para darles viabilidad financiera a las instituciones de educación superior de este país. Esa es la introducción que me gustaría plantear sobre la mesa para iniciar el diálogo. Y Roberto, iniciaríamos con tus comentarios con respecto al tema, los retos que tiene el financiamiento en la educación superior en este país. Sí, solamente me gustaría poner otro dato como preámbulo para el análisis financiero y lo que tiene que ver con el crecimiento en la matrícula. De 1970 al 2016, el crecimiento ha sido realmente exponencial. El curso 1970-1971 existían 270,000 estudiantes universitarios en el país. Estamos hablando de educación superior. Educación superior exclusivamente. En el último curso registrado por la SEP, según un estudio de la OCDE, había 4.4 millones de estudiantes. De ese tamaño es el crecimiento en la población. En el mismo periodo, un periodo diferente de 1950, había 1 millón de estudiantes a nivel en el sistema educativo, total del sistema educativo. En 1900, a la fecha, hay 36 millones. Entonces, hemos hecho bien, creo, en términos generales, la chamba en el sentido de que se ha ampliado la cobertura, tanto en educación básica como en educación más o menos, no tanto así, creo yo decir, en educación superior. ¿Cómo ha ido el tema de los subsidios? Bueno, yo encontré, generalmente todas las universidades tienen un subsidio federal y uno estatal, ¿no? Creo que hay que aprender a diferenciar eso, y algunas, como la nuestra, también hace un esfuerzo adicional y genera recursos llamados propios. Execum, que es un observatorio de educación superior de la UNAM, tiene registros sobre cómo han evolucionado los recursos federales y estatales en los últimos 10 años. Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con el recurso federal a nivel nacional, de 2007 a 2017, las variaciones son muy diferentes entre las entidades que reciben recursos federales. Por ejemplo, en el top está la Universidad Juárez del estado de Durango. En 2007 ellos recibieron de recurso federal 447 millones y en 2017 1.241 millones. Es decir, prácticamente un 178% de incremento. En el nivel más bajo está, por ejemplo, el Colmex, que recibió en 2007 477 millones y en 2017 702, apenas un incremento de 60. ¿Qué me llama la atención? Que todas las entidades reciben más financiamiento. O sea, no, ese es un tema que sí hay que dejarlo claro. Sí se recibe más financiamiento en términos nominales, que creo que es importante decir. No, exactamente. En términos nominales. Nuestra universidad, pasó de 792 en 2007 de recursos federales a 1.537, un incremento del 94% nominal. Pareciera un doble en 10 años, es un incremento importante. Sin embargo, eso nos posiciona en el lugar 7 con menos incremento de todas las universidades públicas. Por el crecimiento de... estamos hablando de nominal, aún así es nominal, es en términos nominales. Y yo creo que como agravante sería que la inflación en la zona norte es todavía mayor, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que estar recibiendo más recursos si consideramos eso. En el subsidio estatal, eso ya depende más de los recursos, de las gestiones que se hagan a nivel regional. Nuestra universidad, algo que me llama la atención es que esos recursos varían mucho con respecto al tiempo en todas las universidades. Es algo que tiene que ver, yo creo, más con negociaciones al interior de la región.
pasó de 659 en 2007 a 1.479 en 2017. Un incremento de 124 y nos pone muy por debajo de otras universidades como por ejemplo la que lleva el liderazgo, que es la de Sinaloa, que en este mismo periodo sus recursos incrementaron en 540%. ¿No? Entonces, creo que en primera instancia, pero históricamente el porcentaje, como porcentaje del PIB, ¿no? El 1.1 no se ha logrado superar. Entonces, si bien En el caso de la en el caso de la educación educación superior, superior, 1.1 es lo que se destina como porcentaje del PIB a la educación superior. Ese número, pues, evidentemente va creciendo conforme la economía crece, ¿no? Pero lo que me resalto de estos datos es que sí ha habido un esfuerzo, por lo menos a nivel federal, de incrementar los recursos de manera sistemática en todas las universidades, algunas más, algunas menos, eso creo que se tendría que debatir. Pero a nivel estatal pareciera, en todas las universidades, que eso tiene que ver más con una gestión interna de las autoridades locales con las autoridades universitarias, que creo que eso pone en riesgo, digamos, politiza de alguna manera el objetivo de la educación, que finalmente tener que estar negociando el presupuesto con autoridades locales pone en riesgo la autonomía universitaria en una primera instancia. Tendría que ser algo más allá, más institucional, ¿no? Que la autonomía es uno de los elementos centrales de la identidad y del tipo de organización de la universidad, ¿no? Yo quisiera poner sobre la mesa, hablando de este tema del financiamiento, la cuestión de si la universidad pública, tiene que ser gratuita o tiene que ser arancelada o tiene que ser totalmente gratuita. Esa es una discusión que tiene ya mucho tiempo y que incluso depende del modelo del cual uno parte, ¿no? Es decir, uno puede partir de lo que es el modelo anglosajón, en el cual es un modelo más centrado en el individuo, es decir, el individuo que es estudiante es el que tiene que pagar por la universidad, ¿sí? O, y tal como lo presentaba Natanael, la educación es un bien social, la educación universitaria aporta al crecimiento, al desarrollo económico de una sociedad, aporta recursos humanos formados y calificados para ese desarrollo. Entonces, en tanto bien social, la educación tendría que ser gratuita. Es decir, el individuo en realidad que se está formando es parte de esa sociedad a la cual va a ser un aporte, ¿no? Esa es una discusión interesante. Bueno, en este país coexisten los dos sistemas, ¿no? Coexiste el sistema de universidades públicas que son 100% gratuitas. Y hay, o si no gratuitas, digamos, con cuotas simbólicas, bajas. Y existe otro porcentaje de universidades que hay un costo. Igual no son costos de mercado, son costos muy por debajo de lo que realmente tendría en el mercado. Y pues me parece que el análisis pues es complejo en ese sentido, ¿no? Yo creo que puede haber instituciones en que esos recursos son muy importantes para la operación y para que haya programas de desarrollo de infraestructura, para que haya programas de mayor impacto en la formación del estudiante y que no solamente sea el tema de la docencia, ¿no? Entonces, pues ya son modelos de gestión de cada universidad el que permite tener éxito o no en cuanto al manejo de estos recursos. Hay una ley, bueno, ahora en esta administración se está planteando precisamente el tema de la gratuidad en el tema de la educación superior, ¿no? Y eso implica retos, ¿no? Gratuidad absoluta. Sí, suena bien, suena bonito, todo el mundo tiene acceso a la educación sin tener que pagar. Sin embargo, el tema es de dónde se compensan los ingresos que las universidades que sí tienen una cuota, de dónde se van a compensar para no afectarles en su operación. Y yo creo que esa es la gran incógnita, ¿no? Y también cómo garantizas esa expansión. O sea, el modelo que entiendo plantea lo siguiente: hay que darles, dado que la meritocracia no funciona, vamos a darle entrada a todo mundo a la universidad, una vez que cumplan, digamos, el requisito de la preparatoria. Inclusive están en contra del examen de admisión, porque eso también es una... Bueno, que eso va también junto con la iniciativa de gratuidad, la obligatoriedad en la educación superior, ¿no? Entonces, que entren todos.
Esa es la lógica. Una vez adentro, ya es ahora sí Se decanta. se decanta a partir de exámenes y cursos y nuevos pasos, pues sales de la universidad. Creo que en principio eso tiene sentido. El problema es cómo lo haces operativo ante la falta de recursos. Y luego, a veces, y hay evidencia empírica sobre muchos fenómenos sociales que se intentan resolver con cosas gratuitas, y la reacción que uno espera del consumidor no es la deseada. No valoran en el sentido más amplio el bien al ser gratuito. Entonces creo que no sería en el sentido más amplio, la gratuidad y obligatoriedad podría impactar, uno, la calidad, que estás obligado a aceptar a todos, y dos, no necesariamente implica que la gente vaya a tener más intenciones de entrar. Lo que sí es que hay que hacerla asequible. En México apenas el 17% de las personas tienen acceso a universidad, mientras el promedio, tiene educación superior, mientras el promedio en la OCDE es del 37%. ¿Cómo hacemos para ampliar ese número? Tal vez no sea exclusivamente el que sea gratis o no la universidad, sino cómo generamos todo lo previo antes de entrar a la universidad para que pagar la universidad sea algo que el individuo priorice, ¿no? Priorice. No, yo soy partidario de la gratuidad de la universidad y acceso irrestricto, lo quiero decir aquí en la mesa. ¿Eres partidario? Sí. Sabiendo que eso no garantiza, de todos modos, que la igualdad. Es cierto. ¿Sí? Porque el punto de partida, la historia del individuo, vienen de barrios distintos, colegios distintos, y eso determina. Lo que pasa es que cualquier tipo de barrera, por mínima que sea, arancelaria, me parece a mí que es un obstáculo para el que tiene menos recursos. Exacto. Entonces, pensándolo desde el punto de vista de no aumentar la desigualdad, aunque soy consciente de que gratuidad y acceso irrestricto de todos modos no es una vía directa a la igualdad. Es decir, después hay todo un camino que el individuo tiene que recorrer y, como decimos, hay exámenes, etcétera, etcétera, y después ya hay una cuestión meritocrática, ¿no? Pero sí facilita, o no, por lo menos no le pone un impedimento a ese individuo que la universidad es la vía de ascenso social. Sí, claro, por supuesto. Entonces, a mí se hace que hay barreras más altas. Estoy pensando que quizás haya otra manera de financiar ese Vamos a ver, el reto al final de cuentas, lo que está de fondo, más allá de si es gratuita o no, es cómo logras incrementar el acceso a la educación superior. Ese es el reto de fondo, ¿no? A mí me parece que suena bien el tema de la gratuidad, pero en un escenario como el de México, donde los recursos son limitados, donde no se está planteando inclusive incrementos en los presupuestos, pues eliminar esa fuente de ingresos en las universidades puede generar lo opuesto. Porque al dejar de percibir una cantidad de ingresos que no es compensada por otra vía, pues entonces podemos limitar el acceso a la educación superior. Yo más bien me iría por un esquema quizás bien organizado, masivo, de becas a aquellos jóvenes que realmente sí no tienen la posibilidad de pagar la educación superior. Ajá. Y transferir recursos hacia esos sectores de bajos ingresos para que puedan acceder a la educación superior. Me parece que pudiera ser más eficiente porque hay un segmento dentro de la misma educación superior, por ejemplo, aquí en la universidad, que el tema de la colegiatura no es exactamente, no representa una limitante para ellos, y hay otro segmento que sí. Entonces me parece que pudiera ser mucho más equitativo, claro, un esquema de ese tipo para brindar acceso a la educación superior a segmentos más vulnerables o marginados de la sociedad, ¿no? Porque lo que terminaría pasando es que está subsidiando a la gente de más altos ingresos. Porque, de nuevo, subsidiar la universidad significa subsidiar a gente que ya pasó por la primaria, secundaria y prepa. Entonces, que ya en nuestro país son privilegiados. Entonces, subsidiar la universidad es subsidiar todavía más a ese grupo. No es una generalización, va a haber excepciones sin duda, pero creo que hay que verlo desde esa perspectiva. Pero sin duda, aquellos que necesiten que se subsidie su colegiatura tendría que ser absorbida por el Estado, ¿no? Cuando esa sea la única limitante que tengan para poder seguir. Claro. Además que vivimos en una época, una sociedad que para insertarse en el mercado laboral se necesita formación, se necesita capacitación. Entonces la universidad es un lugar central.
Claro. en la dinámica Para la movilidad social. ¿No? para la movilidad social, ¿no? Aunque No está demostrado de que la universidad gratuita aumente la desigualdad. Es decir, entiendo que puede favorecer a los que tienen ingresos, que ya tienen un capital sociocultural, económico más alto que otros, pero no está demostrado que en los casos que hay universidad gratuita aumente la desigualdad. Entonces, no sé. Yo estoy pensando que quizás una fuente alternativa de recursos es el sector productivo, es decir, algún tipo de sistema de sponsors del sector productivo que pudiera compensar eso, porque además el sector productivo es uno de los sectores que se beneficia directamente de la actividad de formación que hace la universidad, ¿no? No sé Pues qué se piensan. tendría que buscar esquemas adicionales de cómo Alternativos. complementas esos ingresos que se dejarían de percibir, ¿no? O sea, si se resuelve esa parte, pues no hay problema, ¿no? Si ese tema no está resuelto, entonces sí, obviamente generarías problemas en la operación de las instituciones de educación superior que sí tienen pues una colegiatura, ¿no? Entonces, pues ahí está el reto, ¿no? Vamos a hacer un corte para ver qué es lo que opina usted del tema y regresamos a la reflexión. Sí, en psicología. Actualmente curso en la universidad. Justamente los estoy cursando. Sí. No, falta de familia y dinero. Estoy cursándolos. No realmente, las colegiaturas siempre fueron bastante accesibles, o sea, la cuota semestral, por decirlo de alguna manera, y pues ya nomás la parte de gestionar transportes y eso, sí, no se me hizo difícil. Pues sí fue un como problema, pero al final logré terminarlo. No impedimento porque sí se me hace práctico y accesible los costos. Al principio no, pero entre más gastos, pues sí fue un problema. No. Pues creo que es un gran paso para ayudar a que los jóvenes sigan estudiando. Pues me parece muy bien. Pues me parece bastante apropiado. Está bien, pero a la vez también se pierden algunos otros recursos porque no los cubren, como varios dentro de la facultad. Pues se me hace muy bien porque da la oportunidad, bueno, tal vez no la oportunidad, pero sí es más accesible para la gente porque aún así muchos jóvenes dejan de estudiar terminando la preparatoria debido a su situación socioeconómica o demás factores. Pues ahora que es gratuita, creo que eso va a abrir más puertas a otras personas que no tienen los recursos que a lo mejor muchos tenemos. Y eso va a abrir más puertas para personas que tienen ganas de estudiar, que a lo mejor no pueden porque tienen que trabajar o hacer otras cosas aparte del estudio. Pues creo que va a servir para muchas personas. Sí, tal vez no directamente por el hecho de que la universidad sea gratuita, porque pues depende al final de cuentas de los estudiantes, pero por lo menos eso sí va a permitir que mucha más gente tenga la oportunidad y la facilidad de estudiar y muchas más posibilidades de que todos esos estudiantes sean buenos profesionistas. Pues no creo que el hecho de que sea gratuita tenga algo que ver con la formación de los muchachos o jóvenes. No creo que gracias a eso mejores profesionistas, sino que también depende la calidad de los estudios, maestros, plan de estudios e incluso las mismas personas. No mejores, pero pues como ya dije, creo que personas que están más interesadas y con ganas van a poder acercarse a tener esta oportunidad de cursar lo que tal vez los apasiona o lo que tienen aspiración para. Creo que eso no tiene nada que ver con si es gratuita o no, simplemente de que hay más oportunidades para personas que no pueden pagarla. Regresamos con la reflexión del tema. Estamos hablando sobre el financiamiento a la educación superior, los retos que tiene el financiamiento en la educación superior para mejorar los indicadores de cobertura, de calidad que requieren en este país. En este segundo bloque me gustaría primero concentrarme en un tema que considero yo relevante, que es el tema de la equidad en el financiamiento a la educación superior. Y solo para señalarles el caso más extremo, de las universidades públicas estatales en México, en el 2014, por ejemplo, en el 2014, está un ejemplo como la Universidad Autónoma de Yucatán, una universidad pública que recibió 96,000, poco más de 96,000 pesos por alumno al año. Y tenemos el otro extremo, nuestra universidad, la Autónoma de California, que recibió un subsidio ordinario de poco más de 48,000 pesos por alumno, es decir, casi el doble.
¿A qué se debe? También en parte que la UABC, por ejemplo, esté ahorita en las últimas universidades que reciben subsidio a una política también que siguió en la institución de fomentar una tasa de crecimiento importante en la matrícula, es decir, en los últimos años ha sido de las universidades públicas estatales con mayor crecimiento, el cual no fue acompañado con la misma dinámica en cuanto a la aportación o a los subsidios que percibía, y eso ha hecho que disminuyera. ¿Es bueno o es malo? Creo que en primera instancia hacer el esfuerzo por generar más espacios en la educación superior es muy, muy positivo porque eso abre oportunidades a mucho más jóvenes en Baja California. Y además también habla de que hay niveles muy distintos en cuanto a la eficiencia en el uso de los recursos, porque eso también da un mensaje que esta universidad es muy eficiente en el uso de los recursos que percibe. Sin embargo, creo que esa distancia tan importante en el subsidio que reciben las universidades públicas estatales, pues genera también problemas y genera distorsiones al hecho de no estarse tratando igual a instituciones que son muy, muy similares, ¿no? Y que además pareciera ser que no están ligadas tampoco al tema de los indicadores de desempeño, porque si comparáramos los indicadores de desempeño, pues uno pensaría que las que reciben menos son las que tienen peores indicadores de desempeño y por eso lo estás castigando, pero no es lo que sucede. Lo que sucede es que universidades como esta, con menores tasas de subsidio, pues traen indicadores mejores que las que reciben mayores subsidios. Pareciera una política perversa, ¿no? Porque pareciera que estamos premiando a las que tienen menores rendimientos y castigando a las que tienen mejores niveles de desempeño en sus indicadores de calidad. Y yo creo que eso implica también un tema que se debiera poner sobre la mesa y discutirlo, sobre todo en los ámbitos de gobierno que son los que generan pues, estas políticas de financiar la educación superior. ¿Qué comentarios al respecto? Bueno, creo que es consecuencia, la inequidad en el uso de recursos federales para la educación superior es un problema no único de la educación superior, sino es un problema de nuestro federalismo en todos los demás sectores. Lo que tiene que ver con recursos federales, transferencias, siempre es esta discusión de si por qué, y que donde se cuestiona el pacto federal inclusive, ¿no? Los estados del norte siempre reclaman al centro que no son prioridad a pesar de que son los que más aportan. En este caso estamos hablando de incremento en la matrícula, que es muy importante, pero también en el tema de impuestos, como los estados del norte aportan mucho digamos, al presupuesto federal y que les regresan menos de lo que ellos mismos generan. Bueno, y aquí está más o menos, ya lo delineaste, está esta lógica de que prefieres ayudar a una acción subsidiaria a los estados con menos recursos, ¿no? Es parte del pacto federal, o una visión más de eficiencia y productividad. Aquellos que son más eficientes en el uso de recursos, hay que darle más recursos. Yo creo que debe haber un equilibrio. Nosotros hemos podido crecer a pesar de ese desequilibrio, ha habido un incremento importante en la matrícula, en los docentes, en la infraestructura de nuestra universidad, que no hubiéramos hecho si hubiera venido acompañado de unos recursos en un sentido, en la misma magnitud de incremento. Yo creo que hay que buscar alternativas. La nueva política federal en todos los ámbitos profundiza esta lógica de asignar recursos a las regiones más necesitadas. Tiene esta premisa de redistribuir antes de crecer. Esa es la lógica del actual gobierno. Como consecuencia de del actual gobierno federal. Estos datos son de los gobiernos previos. Esos datos van a ir más mal cuando termine este gobierno. Eso es a lo que voy. Entonces vamos a ver que el subsidio... Puede ser que al terminar esta administración estas diferencias sean más pronunciadas. Así es. En regiones más necesitadas va a haber presupuestos para educación superior, para todos los presupuestos, incluida la educación superior mayores. Y aquellas regiones donde no, como el nuestro, me parece que no vamos a hacer prioridad, por esta lógica de que hay que primero distribuir para luego crecer. Veamos, ¿no? Es mi pronóstico y sabemos que los economistas pronosticando somos pésimos, ¿no? Pero bueno, entonces creo que tenemos que estar buscando, no todos, pero la amplia mayoría. Creo que tenemos que estar buscando alternativas diferentes para financiar los proyectos o cuestionarnos si esta lógica de crecimiento puede continuar.
yo creo que sí, que es bien importante el seguir ampliando gente con educación superior. El salto que se da de educación en términos de ingresos, de educación media superior a superior, es de 78% en México. La segunda más grande en toda Latinoamérica. Esa es la diferencia que existe en los entre ingresos. un joven que sí concluyó la educación y uno que no. La educación superior. La educación superior. Si tú, en promedio, ¿no? 78%. 78%. Solamente, en ese momento es un buen ejemplo, pero Chile tiene una proporción, un salto más grande de sus ingresos, ¿no? De todos los países de la OCDE, inclusive, que incluye países Desarrollados. Sí, entonces el salto, proporcionalmente, por supuesto, ¿no? Pero es un salto importante. Entonces, ahí también creo que es importante decirlo, entre más egresados, hay una mayor tasa de emprendedurismo. Más gente, una universidad tiene más probabilidad de emprender un negocio. En parte porque, pues, una vez egresado, tiene más habilidades, más capacidades, más visión, pero también el mercado laboral a veces no se ajusta tan en automático con sus habilidades, entonces decide por lo menos emprender como un alto. Entonces creo que esas dos cosas generan externalidades positivas muy importantes para la economía en general, entonces hay que seguirla financiando, pero yo creo que esta lógica del nuevo gobierno es financiar con cierto, digamos, justicia social aquellas entidades con menos ingresos. ¿Cómo ves el tema, Carlos? ¿Qué opinión? Escuchaba a Roberto y los economistas y los politólogos nos parecemos. 50% del tiempo haciendo pronósticos y el otro 50% explicando por qué nos equivocamos. Así que tenemos hay un aire de familia, ¿no? Yo creo que dos aspectos me gustaría señalar sobre este punto. Uno es que estas diferencias de presupuesto, sin conocer a fondo los mecanismos, evidentemente hay un tema de reglas políticas para la negociación de los presupuestos, instancias, supongo que hay un consejo de rectores. Pues está la NUYES, ¿no? Que es la que agrupa todas las universidades e instituciones de educación superior del Y sé país. que es una instancia importante para la negociación. Entonces creo que habrá que revisar eso para que se aplique, digamos, un federalismo más igualitario y no tan jerárquico o desigual, ¿no? Donde hay entidades que reciben casi el doble y otras no. Y el otro punto es que quizás cambiar, o está cambiando, o habría que ver, la educación superior, no tanto concebirla como un gasto, sino como una inversión. Entonces, ese es el punto medular, de que el Estado no considere que lo que invierte en educación superior es parte del gasto, normalmente se dice es parte del gasto público, sino que es una inversión que se hace y que va para beneficio de la sociedad, ¿no? Bueno, y ya para ir cerrando el tema, a ver, si retomamos un poco el planteamiento de lo que está considerando esta administración gubernamental, hay dos aspectos que ya los tocamos, pero quisiera retomarlos, que es el tema de la obligatoriedad por una parte, ¿no? Como una medida de poder incrementar el acceso a la educación superior en México. Y por la otra, el tema de la gratuidad. O sea, dos temas sencillos, pero con un reto enorme para poderlos concretar u operar. En el tema de la gratuidad, ahorita lo tocamos, los retos que tendría este tema para poderlo hacer realidad en México, ¿no? O sea, no se ve muy viable en el corto plazo porque... Habría que generar, como tú decías, las fuentes alternativas para financiar lo que se va a dejar de recibir por aranceles, que como tú decías son bajos en las universidades públicas mexicanas, ¿verdad? Pero es un ingreso que tienen las universidades. Está el mecanismo de los sorteos también, que supongo que eso no se ve afectado por la... No, esas ya son políticas internas de cada institución, son los mecanismos que puede diseñar cada institución en particular para hacerse de recursos propios, ¿no? Pero en algunas universidades como esta, como Nuevo León, por ejemplo, que son universidades que inclusive están en los mejores niveles de calidad en el país, sí hay un impacto en el tema de la gratuidad, o sea, eso representa, de los ingresos propios, representa alrededor del 40-50%, ¿no? Entonces, ¿de dónde saldrían esos recursos o qué ajustarían las universidades en caso de que fueran obligadas a tener que seguir la política federal, ¿no?
A mí me parece que la alternativa más evidente sería de tener proyectos de crecimiento y ampliación de matrícula. Pues resultaría contraproducente si lo que quieres es ampliar la cobertura, ¿no? Pero tienes menos recursos. Lo primordial es garantizar que no reduzca la matrícula. Entonces, para eso pospones proyectos de expansión. Y las universidades no solamente se encargan de docencia, también hacen investigación, vinculación. Tienen otras actividades que también son parte esencial de la naturaleza de las universidades. Entonces, se dejaría de hacer esas otras alternativas, ¿no? Los muchachos tal vez entrarían, pero tendrían menos oportunidades de elaborar, de tener movilidad. Los profesores tal vez tendrían menos posibilidades de hacer investigación y vincular a los nuevos científicos con sus proyectos, ¿no? Parece una política atractiva en el corto plazo, porque finalmente jóvenes que no entran por falta por falta de recursos lo entrarían. Pero aquí ya lo han mencionado varios rectores de nuestra universidad y seguramente este problema se repite en otras universidades. Mucha gente intenta entrar a la universidad, pero va con carreras muy específicas, que no solamente, la limitante para ampliar la cobertura no solamente tiene que ver con la matrícula o la misma universidad. Y ponen siempre el ejemplo de las ciencias de la salud. La universidad es solamente un vínculo de todo lo demás. Sí, que ahí se concentra un porcentaje muy Amplísimo. importante de las demandas en el área de la salud, y ese tema no solamente está vinculado a los espacios de las universidades, sino a los espacios afuera De las universidades. Entonces, es gratis y obligatoria. ¿Qué va a pasar cuando no haya todo un andamiaje institucional que reciba a sus egresados para hacer sus prácticas, su servicio? ¿Qué va a pasar entonces? Creo que podría generar más frustración en los jóvenes que el hecho de que no tengan que pagar la colegiatura. Y de hecho a mí me parece que el tema es más complejo. O sea, vamos a ver, no solamente es lograr que el joven ingrese a la universidad, una política así generalizada como esa lo puede permitir, pero ahí estaríamos hablando de que un porcentaje significativo de todos esos jóvenes que ingresan a la universidad vienen con desventajas académicas, desventajas que por cursar en niveles de primaria, secundaria o prepa con calidades muy distintas y que llegarían en desventaja. Eso más súmale también el tema financiero para poder sostenerse en la universidad. Por eso es más complejo el tema, ¿no? O sea, porque vamos a ver, una cosa es el acceso, pero otra cosa es luego que ese joven se pueda sostener y egresar de una institución como esta. Sí, sabemos que un joven que entra a estudiar después tiene que pagar, bueno, el transporte para llegar a la universidad y todos los materiales para estudiar, etcétera. Uno platica con sus estudiantes y el gasto más amplio que tienen es el transporte, comparado con la colegiatura. Por eso creo que digamos, un sistema de aranceles es como ponerle a algunos la red más alta, suponiendo que están jugando a un partido de béisbol, no, de vóley. Entonces a uno le pone la red a unos 10 centímetros más o menos. Entonces me parece que la gratuidad es una manera de que, bueno, todos van a jugar con la red en principio a la misma altura. Por eso yo señalaba de que se me hace más estratégico, por ejemplo, identificar a esos jóvenes con esas carencias, con esas necesidades, darles el acceso a la educación superior, pero también darles una beca que les permita poder sostenerse mientras está en la universidad y concentrarte en el tema de los estudios universitarios y no generalizar la iniciativa, no generalizar la política de todos. Otra manera puede ser que a medida que se van egresando, que van graduándose, pueda establecerse un periodo en el cual ese graduado devuelve a través de un impuesto o un arancel a la universidad donde se formó. Porque a mí lo que me preocupa es que una parte importante, quizás la parte más calificada de los que van egresando, luego van a hacer posgrados a otros países, especialmente Estados Unidos, y no regresan, y el país formó a un profesional y no recibe absolutamente nada. Entonces, la inversión termina impactando a otro país, ¿no? Exactamente, especialmente de los más calificados, que son los que se van y después se quedan. Y no solamente, yo me imagino la planta docente, que ahora en lugar de tener que tratar con 50, va a tratar con 80 alumnos, con diferentes niveles educativos y con menos recursos. ¿Qué va a pasar con todo ese capital humano cuando vea que esa política se establece para un mediano plazo? Lo más probable es que vaya a buscar otras alternativas, ¿no?
y se pierde no solamente el capital humano del recién egresado, sino el capital humano del profesor, del docente. Podría ser un riesgo. Bueno, pues para cerrar el bloque, me gustaría pues algunos breves comentarios sobre cuáles son las alternativas que tenemos en México para pues fortalecer más la educación superior y que brindar pues acercarnos a los indicadores de cobertura sin descuidar también los temas de calidad en la educación superior. Creo que el diagnóstico es muy claro y creo que es necesario ampliar la cobertura. Eso creo que nadie lo discute, ¿no? El tema es cómo. Y a veces en esta prisa que tenemos por grandes avances rápido, porque hay un gran rezago, porque hay una gran indignación previa, a veces pareciera que políticas que resuelven la problemática realmente la complican. Creo que en este caso en particular, la gratuidad y obligatoriedad de la educación superior sin el acompañamiento financiero alternativo podría ser contraproducente. Bueno, yo decir que tratar de evitar todos los obstáculos que se le puedan poner para igualar en esa carrera a todos los estudiantes o darle igualdad de condiciones y después que sea su rendimiento durante la licenciatura lo que determine de dónde se ubica uno, dónde se ubica el otro, ¿no? Pero en principio dar como igualdad de condiciones para iniciar ese recorrido, ¿no? Pues un tema pues, muy importante, muy relevante para este país, como ya lo señalamos al inicio, y también complejo. Sin duda, todos queremos incrementar la cobertura, queremos que más jóvenes puedan acceder a la educación superior. Sin embargo, parece que todavía tenemos que discutir el camino y las formas de cómo lograrlo con mayor éxito y con mayor velocidad a la que lo hemos hecho en los últimos años. Eso es todo por el día de hoy. Los esperamos en la siguiente edición de Enfoque Cimarrón. Muchas gracias. Muchas gracias.